Bueno, vamos a empezar todo desde el principio de vuelta. No, estamos sí presentando la bibliografía del tema, el ciclo de las revoluciones burguesas. Se lo conoce así porque luego de las restauraciones se va a iniciar un periodo de 3 revoluciones que marcan la primera mitad del siglo XIX, que es en realidad el eje de esta clase. Pero no podemos arrancar a hablar de las restauraciones sin referirnos a cómo estaba Europa de 1815. Era una Europa que se intentó, digamos, ser lo más parecido a lo que había sido antes de la Revolución Francesa, pero fue imposible. O sea, ya los cambios, por más que hubo una vuelta de las monarquías absolutistas, ya eran algunas cosas irreversibles. Así que la concepción del Congreso de Viena fue que a Europa había, y sobre todo a Francia, había que protegerla para evitar una nueva catástrofe, y bueno, y obviamente también para aprovecharse de los trastornos que había generado la debacle de Francia y de los territorios conquistados. Así que, ¿por qué no los vencedores quedarse también con una parte del botín, ¿no? Y se va a establecer el principio de legitimidad y el principio de equilibrio europeo. El principio de legitimidad era que vuelvan las monarquías que habían sido desplazadas por la revolución, y el principio de equilibrio era volver a las fronteras naturales para el caso de Francia, y establecer eventualmente nuevos estados, como fue la Confederación Germánica, que la Confederación Germánica había sido el Sacro Imperio Romano Germánico primero, la Confederación del Rin después, y después pasa a ser la Confederación Germánica. Esto varía según la fuente que lo estuve viendo, si eran 38 o 39 estados alemanes, que luego van a formar Alemania posteriormente. Bueno, en toda esta movida, el que estaba muy presente era ahora vuelvo para atrás, Metternich. Metternich era el canciller austríaco y fue el arquitecto de toda esta remodelación del mapa europeo buscando este equilibrio. El principio de legitimidad va a promover el retorno de las monarquías, como por ejemplo la de Fernando VII, la de Luis XVIII, y el principio de equilibrio significaba que los vencedores iban a repartir los territorios del Imperio francés. Bueno, Francia, ahora vuelvo un cachito para atrás. Acá tenemos cómo queda el mapa, cómo era con Napoleón y post-Napoleón. Bueno, Francia va a ser obligada a pagar una alta indemnización y a retornar a la frontera de 1792, que son las fronteras actuales de Francia. Todo lo que es el Ducado de Varsovia, que es este que está por acá, si me ven el cursor, fue dividido y repartido entre Alemania, Rusia y Prusia. O sea, fíjense, entre los prusianos, los austríacos y los rusos se quedan con el Ducado de Varsovia. Así que también para pensar la historia del pueblo polaco, que siempre fue sometido por uno o más imperios, porque después lo va a hacer por los nazis, por la Unión Soviética, o sea, tiene toda una historia muy dura, Polonia. Bueno, Bélgica, que está acá, queda anexado a Holanda, formando el Reino de los Países Bajos. La Confederación del Rin, lo que les conté acá, esta que está ahí, va a transformarse en la Confederación Germánica o Germana de 39 estados alemanes bajo la hegemonía de Austria. Bueno, Prusia, acá se puede ver, acá está Prusia, acá, se va a quedar con la orilla izquierda del río Rin, toda la Westfalia, que era esta zona que era rica en digamos, metales y carbón, y va a ser una zona de disputa entre Alemania y Francia posteriormente, así que esta zona va a ser como muy candente. ¿Se acuerdan ustedes en primer año que tenían sociología? Bueno, Durkheim era de esta zona, que era la zona, ¿se acuerdan que se disputaban Alemania y Francia? Bueno, viene de larga data esta pelea. También se va a quedar con una parte de lo que era Suecia, se queda el ducado de Prusia, y bueno, y Sajonia.
Bueno, Rusia, lo que ya mencioné, va a anexar una parte de Polonia y se va a quedar con Finlandia. Y bueno, Inglaterra va a quedarse como la dueña de los mares. ¿Sí? Bueno, volvemos un cachito. Bueno, tenemos la Santa Alianza. Inglaterra no participa sí del Congreso de Viena, no de la Santa Alianza, porque la idea de la Santa Alianza incluía ayudar a las monarquías, sobre todo portuguesa y española, a recuperar sus colonias, cosa que Inglaterra no quería. Acuérdense que Inglaterra salía beneficiadísimo de todo el proceso de independencia para generar estos nuevos mercados para su revolución industrial, ¿se acuerdan? Inglaterra va a conquistar Ceilán, parte de las Antillas francesas, y va a comenzar una rivalidad con Rusia. Rusia en este periodo pretendía transformarse en una potencia marítima. Recuerden que poseía en ese momento Alaska y tenía una base en California. También va a haber un intento del zar de casar a sus hermanas con miembros de la nobleza española y holandesa, y también hubo intento de unión con los turcos, pero bueno, van a fracasar y después van a terminar vendiendo este territorio a Estados Unidos. Bueno, España y Portugal, que habían quedado ya como potencia de tercer orden, o de segundo, de tercer orden, así que no fueron incluidas en el concierto europeo donde se van a repartir este mundo, ¿no? Bueno, algo de esto habla el texto de Durosel. ¿Cómo va a quedar esta Europa de 1815? Bueno, por un lado, dice el autor, va a quedar con las zonas llamadas asimiladas, que eran las zonas que habían sido anexadas o eran muy dependientes de los digamos, de Francia, y allí los derechos feudales habían sido suprimidos y se había establecido una administración muy parecida a la francesa. Esta zona norte de Italia. Después tenemos la zona de influencia, en donde eran zonas anexadas indirectamente, y donde las autoridades francesas también habían eliminado el antiguo régimen, pero bueno, la presencia francesa era menor. Acá tenemos Nápoles, Varsovia, todos los territorios alemanes al este del Rin, bueno. Y después tenemos la zona donde no pudieron hacer pie los franceses, la zona de resistencia positiva y la zona de resistencia pasiva. La zona de resistencia positiva, Prusia, de la clase dirigente consideraba que la mejor forma de luchar contra los franceses era ampliando las reformas sociales, así que se establecen, por ejemplo, dietas, digo, no de comida, ¿no? Las dietas como si fueran poderes legislativos. Y la zona de resistencia pasiva, que fueron las zonas que más se resistieron a Francia, donde nunca hubo ningún tipo de reforma, que tenemos Austria y Rusia. ¿Se acuerdan que en Rusia se da un proceso de refeudalización ya de antes? Bueno. Y después tenemos como una quinta zona, que va a ser Inglaterra, donde nunca pudo ser conquistada por Francia, y que las reformas liberales en realidad no las van a tentar, porque bueno, ya Inglaterra era liberal de antes. ¿Sí? Algo de esto habla el texto de Durosel. Después tenemos como una división entre los países absolutistas, o los que intentaron volver al absolutismo, por ejemplo, caso de España, que Fernando VII trata de volver al absolutismo, y países que en cambio van a contar con al menos una asamblea, o una dieta, o un parlamento, ¿sí? En este caso, estos países generalmente van a tener este poder legislativo fuerte por algunas tradiciones que venían de hacía mucho tiempo, como en Inglaterra, o países donde directamente se van a establecer constituciones escritas. El tema, acá les había puesto unos dibujitos de Prusia, bueno. El tema es que los países que van a tener estas constituciones escritas no van a ser países que van a salir, digamos, de las entrañas de su pueblo por una revolución o lo que fuese. Para 1815 esos sistemas parlamentarios no salían nunca de esas asambleas constituyentes, se trataba de constituciones otorgadas. O sea, era un rey que, viendo esta situación se había abierto con la Revolución Francesa,
le van a dar a su pueblo una especie de carta constitucional, como fue el caso de la Carta Constitucional Francesa de 1814, pero digamos, sale esa iniciativa del rey. Son las constituciones otorgadas. Esta es una cuestión importante. ¿Hasta acá alguna pregunta? Esto lo pueden ampliar en... es re corto el texto de Durosel, pero se va a referir a esto. Bien. En este contexto estallan las revoluciones de 1820. Presten atención a esto porque Hobsbawm las pasa muy por arriba, la revolución de 1820, y va a centrarse más en la del 30, pero la del 20 es muy importante, porque es una revolución que sobre todo se va a poner sobre la mesa los principios del liberalismo y del nacionalismo. Los países más afectados fueron todos los del sur de Europa. Hubo algunos episodios en Alemania y en Francia, pero fueron menores. En sí, las revoluciones de 1820 surgen como una reacción a la restauración, que se había iniciado en 1814, y digamos, a todo lo que eran los principios legitimistas del Congreso de Viena de 1815. ¿Sí? Así que son como una reacción a estas dos cosas, a las restauraciones y al Congreso de Viena, y desde ya la Santa Alianza. En principio, esta revolución de 1820 va a actuar a modo de las conspiraciones, muy similar a lo que eran las logias masónicas. De hecho, los carbonarios van a tener una actividad importantísima en este momento. Y este movimiento se va a iniciar en España, en este estallido que está acá, donde está mi cursor. Ahí se inicia el movimiento revolucionario de 1820. Iniciando lo que se conoce como el trienio liberal, hasta 1823, cuando después los hacen percha los liberales, pero bueno, durante esos 3 años, ya España va a tener muchas modificaciones que incluso van a afectar a América Latina. ¿Y cómo estaba España en 1814, 1820? Bueno, Fernando VII había vuelto a fines de 1813, concretamente el 11 de diciembre de 1813. Yo siempre les repaso la historia argentina, ¿se acuerdan de la Asamblea del año 13? Bueno, que no se animó a declarar la independencia porque decían, está por volver Fernando VII, volvió en 1813. ¿Y qué hace Fernando VII cuando vuelve? Bueno, va a suspender la Constitución de 1812, que era la Pepa. Esperen que, acá creo que tengo un dibujito de la Pepa. Ahí, bueno, esperen. Ahí tenemos a la Pepa. ¿Saben lo que es la Pepa, no? O sea, no tiene nada que ver con lo que ustedes están pensando, ¿no? Con las galletitas. No son galletitas de esas con dulce de membrillo, no. No, de hecho no es de donde surge la frase ¡Viva la Pepa! Exactamente. La Pepa era la Constitución de Pepe, la Constitución de José Bonaparte, jurada en Cádiz en 1812. Y si alguno de ustedes en algún momento tiene la posibilidad de ir a Cádiz, ahí hacen culto a la Pepa, de la Constitución, digo, ¿no? Tenés monumento a la Pepa, las actas fueron hasta incluso diputados de América, de Nueva España, de un montón de lugares fueron a firmarla. Pero fue una constitución liberal que duró muy poquito, porque al año se produjo las restauraciones, ¿no? Bueno, Fernando VII suspende la Pepa y se va a dedicar a perseguir liberales entre 1816 y 1820. Hay una cacería de liberales brutal. De hecho, hay un caso, que me estoy tratando de acordar el nombre, que le decían el empecinado al hombre este, que fue uno de los que resistió el adentramiento de los franceses y defendió en ese momento a los reyes españoles. Pero bueno, como él era liberal, también va a defender a la Pepa, y el propio Fernando VII lo manda a, no sé si lo fusilan o lo ahorcan, no sé cómo lo mata. Después busquen la historia del empecinado, pero no me acuerdo el nombre de la persona. Bueno, 1 de enero de 1820, el pronunciamiento del general Riego.
en la localidad de Las Cabezas de San Juan, en Sevilla. Es un levantamiento que se inicia y que va a avanzar hacia Madrid, pero no encuentra durante enero y febrero mucha adhesión, hasta que en marzo estalla otro movimiento liberal en Galicia que se va a unir al de Riego. Bueno, ahí estoy viendo que puse mal el 1020, en realidad es 1820. Entre 1820 y 1823 las Cortes van a retomar la legislación de Cádiz, se le obliga a Fernando VII a retomar esta legislación, entonces donde se van a incluir cosas muy, muy progresistas, como por ejemplo la suspensión de la Inquisición. O sea no, ya no da clase Inquisición, así que suspensión de la Inquisición, después también se van a suspender lo que eran los mayorazgos, se le va a dar como mucha importancia a lo que eran los estados intermedios, se obliga al rey, digamos, a la suspensión de los mayorazgos también, que ahí lo puse. Bueno, la Santa Alianza no se quedó de brazos cruzados. Desde Francia invade España el 7 de abril, en la batalla de Trocadero finalmente derrotan a los liberales y se restablece el absolutismo en España. Pero no fue el único lugar donde hubo lío, porque por ejemplo otro lugar fue, ya les puse ahí, ahora les hablo de Nápoles y el Piemonte, pero les iba a hablar de Portugal. Ahora vuelvo con eso. Bueno, Nápoles está en una revolución liberal, también dirigida por los Carbonarios, y la Santa Alianza con el ejército austríaco derrota a los liberales en el Lacio. Y en el Piamonte era cabecera del reino de Cerdeña, regido por la Casa Saboya, y va a ser posteriormente el principal bastión del nacionalismo italiano. Desde Turín, los Carbonarios trataron de fomentar lo que era la unificación de Italia, pero acá las fuerzas austríacas van a provocar posteriormente la derrota de los liberales. En principio, los Carbonarios tratan de provocar todo un estallido revolucionario donde obligan a Víctor Manuel a abdicar en nombre de su hermano, Carlos Félix, que era mucho más adepto a las ideas liberales, de hecho acepta la constitución liberal, pero bueno, después cuando se produce la intervención austríaca, lo dejan a Carlos Félix como rey, pero le dan poderes absolutistas. Sí. Bueno, otro lugar importantísimo es Portugal. En Portugal se produce una revolución liberal en Oporto, en agosto de 1820, y la va a protagonizar la burguesía mercantil, que estaba muy, muy enojada con todo lo que había pasado en Brasil. Saben que les conté que el rey estaba en Brasil. ¿Se acuerdan que les conté de eso? Bueno, Don João nunca vuelve. Después de 1814 se quedó en Brasil, elevó a Brasil a categoría de reino, y le dio mucha, independencia a los puertos brasileños, cosa que no les gustó nada a los portugueses, que no solo querían que Brasil vuelva a ser una colonia, querían que el rey vuelva a tomar las riendas en Portugal, cosa que Don João no hace, hasta que en 1820 se le vino esta revolución liberal y es obligado a volver a Portugal a calmar las aguas, y esto va a desembocar la independencia de Brasil. Bueno, la revolución liberal española de 1820 va a ser quien va a provocar la independencia de Nueva España, de México, digamos, sabían esto. Así que estas revoluciones tienen impacto directo en América Latina. Pasamos a otro caso, Grecia. Bueno, Grecia estaba bajo el dominio otomano. Acá les pongo un dibujito de la independencia de Grecia. En 1821 los griegos se levantan contra los turcos. Hubo varios motivos. Los griegos tenían toda una burguesía comercial muy culta, con su propia flota, la presencia de toda una sociedad secreta nacionalista, tenía toda una nostalgia del pasado de la antigua Grecia, y además, bueno, tenía mucha más simpatía con el cristianismo que con los musulmanes, ¿no? Así que esta idea romántica del Estado propio va a tomar fuerza en 1822, pero bueno, los turcos terminan sofocando el levantamiento griego, lo reprimen,
pero en 1827, Inglaterra y Rusia, junto con Francia, van a decidir enviarle ayuda a Grecia, y bueno, terminan derrotando, ¿no? Inglaterra, Rusia y Francia derrotan a los turcos, y permiten que en 1827 se proclame después de una guerra en el Peloponeso, no la guerra del Peloponeso antigua, sino en este momento, negociaciones de paz donde Turquía termina aceptando la independencia de Grecia. Pero ustedes dirán, ¿y qué les pasó a los ingleses, a los portugueses, a los franceses? ¿Qué pasó? Bueno, pasaba que Rusia tenía intereses en Rumania, que Rumania estaba ocupado por los turcos. Francia tenía intereses en el mercado del Peloponeso, ¿no? También había intereses rusos en Moldavia y en Valaquia, ¿sí? Así que la idea era debilitar a Turquía justamente para estas otras potencias sacar un pedazo de rebanada de pastel, ¿no? Como se dice. Así que por eso se produce la independencia de Grecia. Y por eso hasta el día de hoy los griegos y los turcos son recontra enemigos, ¿no? Porque, bueno. ¿Hasta acá algún comentario? ¿No? Bueno, si tuviéramos que hablar así de ideas motoras del siglo XIX, tendríamos varias. Liberalismo, romanticismo, socialismo, nacionalismo, algunas de las que estuvimos viendo, ¿no? Que se entrelazan con estas revoluciones. Estas revoluciones no son otra cosa que la puesta en la mesa de estas ideas. Bueno, la libertad del individuo es parte de la agenda de los liberales. Lo que es la libertad de acción, libertad de asociación, libertad de expresión. Pero también es la libertad económica, que es la idea del liberalismo que tenemos ahora. La libre iniciativa, que las leyes del mercado, digamos, se manejan solas, sin restricciones. Bueno, acá tenemos varios políticos actuales que hablan de esto, ¿no? Pero esto incluye también que no pueda haber, que lo puse ahí arriba en el primer renglón, libertad de asociación. O sea, todo lo que tiene que ver con sindicatos, gremios, todo esto alteraría las leyes de oferta y demanda de mano de obra, las leyes del mercado. Así que el liberalismo tiene como esta contracara. ¿Qué pasa cuando la libertad incluiría una libertad de asociación? Bueno, ahí ya no. Pero sobre todo piensen en un liberalismo del siglo XIX, de la libertad de expresión, de la libertad de movimiento, ¿no? Y yo siempre como que vuelvo con la historia argentina, pero bueno, si leen el preámbulo de la Constitución, que es el preámbulo de la Constitución de 1853, y sobre todo el artículo 14, ahí están plasmados los derechos liberales de esta época. La libre circulación de los ríos, que cada uno pueda hacer de sus bienes lo que quiera, que cada uno pueda trabajar de lo que quiera, ¿sí? La libertad política y la igualdad civil viene de toda una construcción del siglo XIX, pero va a tener que ver mucho con esta cuestión de qué pasa cuando por libertad queremos decir todos pueden opinar, todos pueden votar, y bueno, los debates sobre el sufragio llevaron gran parte de la primera mitad del siglo XIX para Europa, ¿no? Porque no todos podían votar, ni hablar de la mujer, ¿no? Pero más allá de ello, si uno, por ejemplo, trabajaba para otro, ya no podías votar. Si no tenías un censo determinado, que era una determinada riqueza, si no eras propietario, tampoco podías votar. Otra de las ideas importantes es la del romanticismo, ¿no? Cuando uno habla de romanticismo, está hablando de toda una reacción hacia la Ilustración. Pero ustedes piensen que la Revolución Francesa se basó mucho en la Ilustración, en esta idea de la razón y que mañana será mejor, porque somos
personas, bueno, vienen en el positivismo, se plantean muchas estas ideas, ¿no? Y esto no fue solamente en cuestiones filosóficas, piensen en el arte. El arte que va a predominar en esta época es el arte neoclásico, que es volver a lo que son las figuras perfectas, aquellas que estaban en las esculturas de la antigüedad clásica, que se van a recrear en este momento. Bueno, el romanticismo va a reaccionar contra todo esto, y va a hablar de una libertad auténtica a partir de una búsqueda de un yo interior. Es todo un movimiento cultural que se origina en Alemania, pero también va a tener un énfasis importante en el, les voy a poner acá una imagen clásica del romanticismo. Hay como una ruptura, ¿no?, con el clasicismo, basado en lo que es el conjunto de las reglas ya estereotipadas. La libertad auténtica, en cambio, tiene que ver con una cuestión de introspección. Digamos que el romántico vive de una determinada forma, siente la naturaleza y la vida del hombre misma como que, bueno, se presenta de un punto de vista distinto a lo que es la concepción, digamos, más racionalista. Hay toda una coincidencia entre un yo como una entidad autónoma frente a la universalidad de la razón. Ese yo es capaz de crear un mundo de fantasías, va a estar basado, acá se lo vuelvo para atrás, en la cuestión del sentimiento, en la intuición. También en lo que es la tradición, ¿no? En la creatividad frente a la imitación de lo antiguo. Hay toda una nostalgia hacia paraísos perdidos en lo que es la infancia. Y acá esto, y también en que una obra artística, romántica, es una obra imperfecta, inacabada y abierta, preparada para también la sensación que le puede dar al otro. En esta cuestión de pensar en un pasado que más que por una cuestión de razonamiento, viene por una cuestión de sentimiento, va a venir de la mano mucho con las ideas del nacionalismo. No es que romanticismo es igual a nacionalismo, porque hay nacionalismo previo al romanticismo, pero sí que el movimiento romántico está muy ligado a el nacionalismo de las primeras décadas del siglo XIX. Hay toda una primer visión conservadora de nacionalismo, encarada por Fichte. Él era prusiano y dice, bueno, cuando las tropas francesas invaden los estados alemanes, este filósofo va a elaborar todo un manifiesto en donde va a decir que el nacionalismo va a expresar todo, digamos, toda su presencia en lo que es el liderazgo cultural germánico, basado en la existencia de un lenguaje común. Habla de todo, un patrimonio cultural preexistente. La lengua. Dice, quienes hablan la misma lengua constituyen un todo que la naturaleza misma ha unido de antemano con múltiples vínculos invisibles. También, digamos, hay toda una concepción conservadora en lo que es la exaltación del pasado, la tradición, los sentimientos religiosos, los particularismos locales. Toda era la base de la nación, mucho antes que las democracias liberales. Después vamos a tener como otra visión, que es una visión, vamos a decirlo, más democrática, liberal, es como una segunda generación, estos van a estar mucho más inspirados en la Revolución Francesa. Tienen una concepción, y acá tenemos a Giuseppe Mazzini en una estampilla ahí, protagonista de lo que es la unificación de Italia, y él va a decir, una nación es la asociación de todos los que,
agrupados ya sea por ciertas condiciones geográficas, sea por el rol que les ha sido asignado por la historia, reconocen un mismo principio y marchan bajo el imperio del derecho unificado a la conquista de una sola meta definida. Porque para él la patria es ante todo conciencia de patria. Y acá tenemos a muchos de los movimientos revolucionarios entre 1830 y 1848 que van a confluir en esta visión del nacionalismo romántico y el conservador que les nombré hace un ratito. En general también vamos a tener como una cucharada también de liberalismo, porque muchos de estos movimientos nacionalistas van a exigir el derrocamiento de los sistemas, digamos, autocráticos, ¿no? de estas monarquías. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, acá no les quiero spoilear eso, tenemos la aparición de lo que es el patriotismo como ideología, y ya fines, digamos, del siglo XIX, en lo que es el nacionalismo asociado. Yo les puse ahí como una expansión agresiva de las fronteras, pero tiene que ver con un nacionalismo mucho más agresivo. El término nacionalista empieza a calificar a los partidarios de una expansión agresiva, ¿no? de las fronteras, despreciar a los extranjeros, y dentro de los extranjeros se construye una idea de un nosotros que va a escapar de justamente muchas de las características que van a venir de esta etapa, vamos a decirlo, más racionalista, como es los liberales y los socialistas. Ambos, liberales y socialistas, son vistos como agentes foráneos, no nacionalistas, y que deberían ser despreciables. Un ejemplo de esto se ve con la Francia, que luego de la derrota frente a los prusianos en 1870, y luego de la pérdida de Alsacia y Lorena, bueno, va a florecer este tipo de nacionalismo. Hay como una idea de una integridad territorial de Francia que estaba dañada, y de hecho, bueno, los franceses se van a sentir amenazados por los supuestos enemigos externos e internos. Bueno, un ejemplo van a ser los socialistas que pregonaban la paz en ese momento, bueno, y los judíos ni hablar, a los que se los consideraba extranjeros, y una actitud de odio hacia todo lo foráneo, y una sobrevaloración hacia los rasgos culturales nacionales, ¿no? que se pensaba, ¿no? Dentro de esos rasgos tenemos lo que Hobsbawm habla del protonacionalismo popular, donde aparecen algunos rasgos, como por ejemplo los étnicos. La nación en términos étnicos, en lo que va a ser el movimiento pangermanista, que se va a iniciar con Joseph de Gobelieu, o Gobelier, que va a ser inspirador de muchas de las teorías de esta época del nacionalismo, y de la concepción de la raza germánica, que iba a ser la llamada a la expansión económica y territorial, dado que era una cultura superior. Esto nos va a llevar a un caso, que no sé si seguirá estando esta película en cartelera, Yo acuso. ¿Alguien conoce el caso Dreyfus? Ahora sigo, ¿no? con todo esto, pero les doy la palabra a ustedes ahora. ¿Alguien conoce el caso Dreyfus? ¿No? Esperen que no los estoy viendo. ¿Alguien conoce este caso? No, ¿no? Bueno, les cuento yo. Dreyfus, que es este que está acá, era capitán y había ascendido a un cargo, creo que era de oficial mayor, era un cargo muy importante. Era de origen judío. De hecho, era judío. Se lo acusa de practicar el espionaje con los prusianos, en realidad con los alemanes en esta época. Se hace un juicio muy irregular, y se le quitan los cargos y se lo condena a prisión.
¿Qué había detrás de este caso Dreyfus? Lo que había es que, estamos hablando esto de 1890, 1895, estamos en presencia de una Francia que se había embarcado en la construcción del Canal de Panamá. Y Francia finalmente no construye ese Canal de Panamá porque muchas de las inversiones quedaron en el camino, muchos de los banqueros se robaron el dinero, y encima el paludismo hizo estragos con digamos, con los trabajadores que habían mandado los franceses. Y de hecho la empresa la va a hacer Estados Unidos después. Escuchen, se está por cortar. ¿Entramos un cachito más, otro Zoom, así termino este bloque, o están muy cansados? No, nos sumamos. Bueno, bueno, nada, ahora los veo en un cachito. Mientras se corta, les sigo contando. Bueno, nada, Dreyfus, que además era militar, va a representar que en una corporación tan tradicional como era la Iglesia,